Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez para el 10º video del lenguaje C dedicado al tema de decisiones múltiples. Con este ya son 3 videos dedicados a decisiones. En el primer video hablamos de lo que son las decisiones compuestas y decisiones simples. Las decisiones compuestas, recordemos que es cuando yo tengo una decisión y en ella tengo un conjunto de instrucciones que se ejecutan si la condición es verdadera y un conjunto de instrucciones que se ejecutan solo si la condición es falsa. Y una decisión simple es aquella que solo tiene instrucciones que se ejecutan cuando la condición es verdadera. Si la condición es falsa, simplemente continúa la línea que está en la 8, pero ya es por fuera de la decisión. En el video anterior hablamos de lo que son las decisiones anidadas. Y decíamos que una decisión anidada es cuando dentro de una decisión, ya sea en la parte verdadera o en la parte falsa, existe otra decisión. Este que aquí es solo un ejemplo de una posible decisión anidada, pero pueden haber otras estructuras, como la que acabé de mencionar. Esto es parte de un diagrama de flujo en donde se representa solo la decisión anidada y se lleva al lenguaje C de esta manera. Yo tengo el if, tengo la condición que sería esta, si es verdadero hago esta insuficiente y si no, viene todo este bloque que es lo que está acá. Y es precisamente lo que hablamos en el video anterior. ¿Qué nos vamos a dedicar en este video? A hablar de lo que son las decisiones múltiples. En un diagrama de flujo, la forma de representar una decisión múltiple es de esta manera. Yo tengo una variable selector y dependiendo del valor de la variable, yo ejecuto un conjunto de instrucciones, sean esta o esta, dependiendo si selector vale, por ejemplo, vale esto o aquello. Y si no es ninguno de estos valores, entonces se asume que es por defecto y se ejecuta un conjunto de instrucciones que se define. En lenguaje C se haría así, yo colocaría el comando switch, el nombre de la variable selector, y en cada uno de los casos voy a colocar los posibles valores que esta variable puede tener. Si la variable tiene un valor diferente a todos los casos, se ejecutaría la opción por defecto. Esta opción por defecto puede ser omitida dependiendo del problema, al igual que la instrucción break. Entonces yo espero que al final de este video quede claro precisamente qué pasa si yo omito estas instrucciones break. Lo normal es que siempre al final de cada caso haya una instrucción break, pero vamos a ver casos donde se pueden omitir sin problema. Decíamos también en el primer video que toda decisión múltiple se puede reescribir siempre como una decisión anidada, en donde yo tengo por cada decisión en la variable selector igual, no me sirve ningún otro operador ni conectores lógicos. Y el primer caso, si esto es verdadero, se ejecutan estas instrucciones, que son estas. Si no, entonces tengo que verificar si es el 2. Observen cómo aquí sí se nota que este break es esta llave. Entonces cuando yo llego a la llave, ¿cierto? Si entro por la parte verdadera, llego a la llave, ya no se hace la parte falsa y salgo. Eso es lo que sucede aquí. Cuando yo llego al break, entonces inmediatamente él sale a la línea final del switch. ¿Sí? Muy bien. Si es el valor 2, o sea, si selector es 2, se ejecuta este conjunto de instrucciones. Y si no, así sucesivamente. Hasta el último else, en donde están las instrucciones del default. Una restricción que tiene el lenguaje C es que el tipo de dato de selector solamente puede ser uno de estos. No está, por ejemplo, un arreglo de caracteres, es decir, en C no se puede hacer un switch como una cadena. Eso sí se puede hacer en Java, pero no se puede hacer en C. En otros lenguajes también, pero en C no. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer una serie de ejemplos. El primer ejemplo es este. Construya un programa en lenguaje C que permita saber el valor, y aquí quiero hacer enfático en esto. El problema podría decir, construya un programa en C que permita saber el descuento de un artículo dependiendo del tipo. Entonces sería solamente imprimir este descuento. Si es el tipo 1 me imprimiría 12,5%. Pero no, aquí me están pidiendo el valor del descuento. Eso quiere decir que implícitamente aquí en este problema está el valor del artículo. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado? Un mensaje que muestre el valor del descuento para el artículo y el tipo, al tipo que pertenezca, ¿cierto? Ahora, datos disponibles, el valor del artículo, por supuesto, y el tipo al que pertenece. Entonces, miremos esto que es el árbol de decisión de este problema. Si el tipo es 1, entonces el porcentaje de descuento es del 12%. Recuerden, 12.5%, ahora aquí está. Si lo divido en 100, entonces me da 0,125. Ahora, si no, entonces tengo que verificar si el tipo es 2. Si sí, entonces el descuento es del 8.3, véalo, aquí está. 8.3 dividido 100 da 0.083. Si no, verifico si es el 3, que sería el 3.2%. Y si no, es 0%, véalo acá también de nuevo. Si no es ninguno de los anteriores, es 0%.
Pero como nos piden es el valor del artículo, entonces yo necesito saber que el valor del descuento va a ser el valor del artículo por el porcentaje de descuento, y esto me daría el valor del descuento, que es justamente lo que me están pidiendo. Muestre el valor del descuento. Entonces, ya que tenemos claro esto, vamos a ver una solución de este problema. Note que aquí la variable tipo es de tipo char. Bueno, aquí nos falta una C, pero bueno, es de tipo char, ¿cierto? Entonces, por eso tiene los apóstrofes, que son estos que están acá. Y valor y porcentaje de descuento y valor de descuento van a ser flotantes. Entonces, vamos a mirar eso, cómo lo resolvemos. Entonces, lo primero que tenemos, ya tiene que ser un hábito, es la parte de comentario que reconoce el programa. Entonces, este es el programa 1 de descuento, versión 1, programa que determina el valor del descuento. Aquí nos falta un espacito, nada, no hay problema, de un artículo, según su tipo. El nombre mío, bueno, Gutiérrez, 9 de abril del 2020 y la licencia. Como ya es costumbre también, vamos a utilizar nuestra biblioteca uniquindio.h para facilitar el trabajo. Entonces recordemos siempre, y no me voy a cansar de repetirlo, en el main debe estar el qué hay que hacer, y el cómo se hacen las funciones. Entonces tenemos una función que se llama obtener el valor del descuento, que yo le paso el valor del artículo y el tipo, y ella me devuelve el valor del descuento. Pero vamos a ver qué hacemos en el main, qué hay que hacer. Entonces vamos a mirar, vamos a declarar las variables, las que ya dijimos en la presentación. El tipo de tipo char, el valor float y el valor del descuento float. Limpiamos pantalla, esta recordemos que es una función de uniquindio.h. Estas dos también, leer real y leer carácter. Entonces vamos a decirle a C que nos pregunte un valor real que equivale al valor del producto y un carácter que será el tipo de producto. Entonces en esta variable va a quedar el valor y en esta variable va a quedar el tipo del producto. Invocamos la función que está acá, le pasamos ese valor, le pasamos el tipo y ella nos va a almacenar en esta variable, o sea, lo que ella retorna es el valor del descuento, y simplemente llamamos una función de la biblioteca imprimir real, en donde imprimimos un texto con el valor del descuento. Este es el qué. ¿Qué hay que hacer? Hay que declarar las variables, hay que solicitar los datos que están disponibles, hay que calcular los datos disponibles y hay que imprimir la información que se solicita. Ese es el qué. ¿Cómo se hace eso? Entonces, esta es una primera versión con una decisión anidada. Esto no es una decisión múltiple, por eso es la versión 1. ¿Cómo hacemos en una decisión anidada? Observen, yo tengo el valor del artículo, que lo uso acá en la fórmula, y el tipo. Declaro una variable porcentaje y una variable de descuento. Entonces digo acá, si el tipo es 1, y observe que está entre apóstrofes por ser char, si fuera int, sería sin los apóstrofes, entonces el porcentaje de descuento es 0.25. 0.125. Si no, entonces entro al 2 y así sucesivamente. Hago la fórmula y retorno el valor. Pero ¿qué cambiaría si yo lo hago con decisiones múltiples? Entonces vamos a pararnos de nuevo al inicio y me voy a la versión 2. Observen que el cambio en el que no hay. Lo que hay que hacer es lo mismo, ¿sí ven? Por eso vuelvo y hago énfasis en hacerlo por descomposición por funciones. Miren que no cambia. ¿Qué cambió? Pues aquí el nombre del programa, pero es igual. ¿Dónde está el cambio? En el cómo. ¿Cómo se hizo acá? Con decisiones anidadas. ¿Cómo se hizo acá? Con decisiones múltiples. Entonces miren la forma, vean. Toda decisión múltiple se puede reescribir como una decisión anidada. Ahora yo les pregunto, ¿qué es más legible? ¿Esto o esto? Por supuesto, y espero que todos estén de acuerdo conmigo, que las decisiones múltiples son mucho más legibles, se ve mucho más claro todo. Mire acá, si el tipo es 1, el porcentaje de descuento es del 0,125. En cambio, mire acá, si el tipo es 1, el porcentaje de descuento es del 0,125, es lo mismo. Si no, y empiezan a aparecer un poco de llaves. En cambio acá no. Ahora, si es el 2, entonces el porcentaje es del 0,083. Si no, es el 3, y así sucesivamente, y lo imprimo. Miren que lo único que cambiamos es la legibilidad. Podríamos trabajar siempre con decisiones anidadas y olvidarnos de las múltiples, pero esto nos da algo de legibilidad. Entonces, para mí, y ya lo había dicho en un video anterior, las decisiones múltiples son solo una forma de reescribir de una manera más legible cierto tipo de decisiones anidadas, no cualquier tipo de decisión anidada. Y eso quiero que quede muy claro. ¿Cuáles son las que se pueden? Las que tienen esta estructura, que va en la parte falsa, que aquí va un igual igual y que son tipos de datos de los que ya mencioné. Si no cumple alguna de esas, no se puede reescribir como una decisión múltiple. ¿Listo? Bueno,
Esto ya sabemos que es la documentación de nuestra función que determina el valor del descuento de un artículo según el tipo. Parámetros es el valor del artículo, ahí está mal escrito, y su tipo. Retorna el valor del descuento considerando cada tipo que tiene un porcentaje de descuento, y ahí está una tablita. Esto por ahora es no oficial, lo hacemos así porque mis estudiantes pasan a Java y en Java aquí hay que poner arroba y arroba por aquí, pero simplemente para irnos acostumbrando y generando un hábito. Bueno, ya tenemos nuestro primer ejemplo en donde ilustramos que efectivamente yo puedo reescribir un programa de decisiones múltiples a anidadas. Vamos a ejecutarlo solo por ver que funciona, compila, perfecto, lo ejecutamos. Acá lo corremos, acá esperamos que él borre la pantalla, le decimos valor del producto, por ejemplo, hacerlo sencillo, 1000. ¿Qué tipo? 1. Entonces mire que el descuento es de 125, que es el 12,5% de él. ¿Listo? Si hiciéramos el mismo ejercicio en el 2, observemos y lo compilamos y lo ejecutamos y coloco 1000, 1 da el mismo 125. Es decir, para el usuario final, él no se da por enterado si el problema fue hecho con decisiones múltiples o no. Esto es del desarrollador y que estamos ganando legibilidad aquí. Y ya saben que me interesa mucho esa parte. Entonces vamos a avanzar un poco más a ver cómo nos va. Perdón, acá. Vamos a un segundo ejemplo. Construya un programa en lenguaje C que imprima un mensaje de acuerdo con un carácter ingresado por el usuario, sin importar si ingresó mayúsculas o minúsculas. Este ejercicio lo resolvimos en el video anterior con decisiones anidadas, por eso no lo voy a resolver aquí por decisiones anidadas, vamos a ir derecho a las decisiones múltiples. Entonces, este análisis también ya lo teníamos, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado esperado? Un mensaje de acuerdo al carácter. Datos disponibles, solamente el carácter ingresado. Entonces vamos a hacer esto. Si la opción que yo ingreso es A o A mayúscula, es Android. Si no, verifico si es sí. Si es sí, es iOS. Y si no, es una opción inválida. Entonces vamos a ver cómo llevamos eso a C. Aquí tenemos tres versiones distintas. Entonces en la primera tenemos, aquí está, programa 3, mensaje, versión 1. Programa que imprime un mensaje según una opción dada. Tenemos la biblioteca stdio porque por ahí vamos a tener algún spring, veanlo, aquí está. Unique INDIO para poder usar las que ya sabemos, limpiar pantalla, leer cadena, etcétera, etcétera. Tenemos una función, obtener mensaje, que nos recibe la opción que nosotros digitamos y en esta variable nos va a guardar el mensaje de resultado. Entonces vamos a declarar nuestra variable cadena, que es un arreglo de 30 caracteres, que después vamos a profundizar en ese tema. Vamos a declarar una variable opción, vamos a limpiar pantalla y le pedimos al sistema que nos pregunte un carácter, ingrese esa opción. Llamamos una función, que es esta que acabo de mencionar, en donde pasamos esa opción y la referencia a este arreglo. ¿Para qué? Para que ahí se almacene la respuesta. Y finalmente imprimimos la respuesta. Recuerden, el qué. ¿Qué hay que hacer? Hay que declarar las variables, hay que solicitar los datos disponibles, hay que calcular los datos desconocidos y hay que imprimir esos datos. Muy bien. Ahora, ¿cómo? Entonces vamos a ver, una primera opción sería esta, ¿cierto? Vengo acá, tengo una decisión múltiple, muy bien. Tengo una variable, lo puedo usar porque es carácter, perfecto. Digo acá, caso, cuando esa variable es A mayúscula, es Android, break. Cuando es A minúscula, Android, break. Cuando es I minúscula, iOS, break. I minúscula, iOS, break. Y si no, pues inválido. Ya sabemos que C' me guarda esta cadena en ese arreglo, que es precisamente el que está aquí, y es el que se imprime acá. O sea, este queda guardado en este arreglo y se imprime. Si lo ejecutamos, pues no debe funcionar, ¿cierto? I minúscula, iOS, perfecto. Si lo vemos a ejecutar con la I mayúscula, entonces también es iOS, perfecto, no hay problema con eso. Y si ejecutamos otra opción, por ejemplo X, entonces dice que es inválido. Pero resulta que esto se puede simplificar un poco más. ¿Qué tal que pudiéramos hacer esto sin repetir estos sprint? Entonces esa es nuestra versión 2. Miren otra vez, no me cansaré de hacerlo. Acá está la parte inicial del qué y observen que el qué no cambia entre las versiones, no cambia. ¿Qué cambió? El cómo. ¿Cómo lo hicimos ahora? Mire acá. Miren que acá no tengo el sprint de la A mayúscula ni tampoco tengo el break. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Observen acá. Cuando opción es, por ejemplo, A minúscula, él viene y pregunta, ¿es A mayúscula? No, y se salta automáticamente acá. ¿Es A minúscula? Sí, viene a este sprint, perfecto, break, y se viene para acá y termina. ¿Qué pasa si yo elimino este break? Entonces él viene, otra vez es A minúscula, ¿no?
¿Esa mayúscula? No. ¿Esa minúscula? Sí, entra acá, hace esta instrucción. Esto no existe, ¿no? La ejecutó y continúa, independientemente que no sea ahí, continúa, hasta que encuentre un break o hasta que llegue al final. Entonces, eso es lo que estamos aprovechándonos acá. Si la variable es A mayúscula, él entra acá, continúa, hace Android break. Ahora, si es A minúscula, simplemente entras por este lado, hace Android y break, y así con I mayúscula. Vamos a ver a que funciona igual. Compilamos, ejecutamos. Vea, I mayúscula, iOS, que sería si entro por este lado. Y no hay break, no hay problema. Vamos acá, vamos a ejecutarlo nuevamente. I minúscula, iOS también. Entonces funciona perfectamente. Entonces este es un ejemplo que nos muestra cómo podemos aprovechar el hecho de omitir los break. ¿Para qué? Para poder hacer este tipo de cosas. O sea, es decir, esto se ejecuta si la variable es A mayúscula o A minúscula. Una tercera opción, vamos a mirarla, y vuelvo y juega. Me paro en la parte inicial, me paro en la parte inicial. Y miren, no debería cambiar, ¿cierto? ¿Dónde cambió ahí? Ahí se nota el cambio, vea, que apareció una biblioteca nueva. Y ya sabrán para dónde voy, ¿cierto? En el cómo de esta función, yo simplemente hago uso de lo que ya hemos visto en el video anterior. Yo cojo opción, lo convierto a minúscula y lo asigno a la misma variable y ya mi decisión múltiple ya no tengo que considerar los casos en donde la variable sea mayúscula, porque yo estoy seguro que no va a haber ninguno, porque aquí lo estoy convirtiendo. Entonces sería una tercera opción, ¿correcto? Muy bien, y ya no nos omitimos esa parte. Vamos a otro ejemplo. Este es más interesante, dice, la Oficina de Incorporación del Ejército requiere de un programa que le permita conocer si un aspirante a ingresar a la institución como soldado es apto o no para ingresar. Una persona es apta si cumple los siguientes requisitos. Si es de género femenino, su estatura debe ser mayor a 1,60 m y su edad debe estar entre 20 y 25. Si el aspirante es hombre, su estatura debe ser mayor a 1,65 y su edad debe estar entre 18 y 24. Hombres y mujeres deben ser solteros. ¿Listo? Escriba un programa en C que permita saber si el aspirante es apto o no para ingresar. Muy bien. Entonces, hasta ahí, todo bien, un poco más interesante. Y vamos a hacer el análisis, ¿cierto? Resultado esperado, un mensaje. De nuevo, ¿es apto o no es apto? Datos disponibles, el género, o sea, si es femenino o masculino, para hacerlo más simple. Estado civil, si es soltero y casado, también sencillo. Edad y la estatura. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Pues luego del ingreso de los datos del aspirante es necesario utilizar una estructura de decisión para determinar si cumple o no. Ok, aquí están las variables. Entonces el árbol de decisión de eso es este. Si el estado es soltero o soltera, porque puede ser hombre o mujer, si sí, entonces viene para acá. Si no, no es apto, porque recuerde que tienen que ser solteros para poder ser aptos. Si sí es soltero o soltera, preguntamos si el género es femenino. Si es femenino, entonces verificamos las características para que sea apta para una mujer para entrar. Que su estatura sea mayor a 1,60 y que la edad esté entre 20 y 25. Si sí es apta, o en este caso, y si no, pues no es apta, sería acá. Si no, entonces verificamos si es masculino. Si sí es masculino, entonces verificamos las características del hombre según ese enunciado. Y si no, decimos que no reconocemos ese género, por si pone algún género diferente. Nosotros podemos observar que este árbol de decisión no tiene la estructura que debe tener una decisión anidada para ser convertida en una decisión múltiple. Por lo tanto, este ejercicio, tal y como está estructurado, no se puede escribir con una decisión múltiple. Pero no lo dejemos ahí, vamos a terminarlo, ¿cierto? Entonces vamos a ir acá. Ejército versión 1. Tenemos nuestro programa, ¿cierto? Perfecto. Programa 6, versión 1 del ejército. Incluimos nuestra biblioteca stdio y aquí vamos a incorporar una nueva biblioteca que se llama string.h. ¿Por qué? Porque vamos a mirar cómo lo resolvimos. El cómo, declaramos nuestras variables, una que nos va a guardar una cadena que nos va a guardar el género, una que nos va a guardar el estado civil y una que nos va a guardar el mensaje. Aquí aproveché para hacer un ejemplo. Yo voy a declarar una constante simbólica que vale 20 para no estar escribiendo 20, 20, 20, 20 y 20. Y si algún día quería agrandarlo a 30, pues tengo que cambiar todos estos 20 por 30. Entonces más bien lo hago aquí y simplemente cambiando aquí a 30, pues queda todo a 30. Entonces es mejor utilizar este tipo de constantes simbólicas para hacer esto. Muy bien. Declaramos una variable flotante para la estructura y una variable entera para la edad. Limpiamos pantalla.
Y como tenemos que el estado civil es una cadena, entonces vamos a decir leer cadena. Recuerden cómo funciona leer cadena de nuestra biblioteca. Le damos el texto que queremos que nos muestre, la variable en donde queremos que nos almacene lo que nosotros digitamos y el máximo de esa cadena. Por eso era importante la constante. Leemos la otra cadena que es el género. Perfecto. Leemos un real que es la estatura. Leemos un entero que es la edad. Llamamos o invocamos una función, ¿verdad? Acá está, donde le pasamos el género, el estado civil, la estatura, la edad y en esta variable, en ese arreglo, mensaje, donde va a quedar la respuesta. Y al final decimos, imprimimos, su respuesta es. A mí me gusta agregar todos estos espacios, simplemente para que eso se vea visualmente un poco más agradable. Vamos a mirar, vamos a ejecutarlo antes de ver cómo se hizo. Estado civil, entonces vamos a poner casada, enter. Género, femenino, enter. Estatura, 1,78. Edad, 22. Entonces, esto es lo que por eso agrego todos esos espacios, para que se vea todo alineadito. Podría usarlo de otra manera, pero vamos a hacer así. No es apto, ¿cierto? O no es apta sería el caso. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hizo? Como ya sabemos de antemano que no lo podemos hacer de esta manera, con una decisión múltiple, entonces nos toca hacer decisiones anidadas. Entonces observemos esto. Esta es una función de la biblioteca string.h, que es esta que está aquí, para poder comparar una cadena. No podemos hacer, como uno podría estar esperándolo, decir estado civil igual a soltera. No se puede hacer así en C. En otros lenguajes sí, pero en C no. En C lo hacemos a través de una función, strcmp. Estado civil, si es soltera, si es igual a soltera, o, ojo con esto que es importante, igual a 0. Entonces, si es igual a 0 es porque el valor de esta variable es igual exactamente a lo que está aquí entre comillas, o a soltero, ¿cierto? Entonces, cualquiera de los dos que acepte, que usted escriba soltero o soltera, si es verdadero, va a entrar a esta parte. Si no, entonces nos va a guardar en nuestra variable mensaje que no es apto, porque tenemos que, como una característica que debe cumplir el aspirante, es que tiene que ser soltero o soltera. Ahora, ya sabemos que el soltero, entonces vamos para toda esta parte que se ejecuta, véalo acá, si es soltero o soltera. Entonces vamos a comparar el género. Si el género es femenino, entonces verificamos la edad, que la edad sea mayor a 1,60 y que la edad esté entre 20 y 25. Si sí, entonces es apto, y si no, pues no es apto. Y si no, pues se asume que, si no, se viene acá y se pregunta si es masculino, se hace la verificación de la estatura y la edad para saber si es apto o no es apto. Y si no, la persona no escribe ni femenino ni masculino, pues vamos a decir que el género no es reconocido. Entonces, como hemos visto, el programa funciona. Perfecto. Pero este programa tiene un problema. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo digo acá estado civil, vamos a ver soltera. Soltera. Muy bien. Género, desconocido. Listo. Estatura, 1,89, bien alto. Edad, 34. Género desconocido. Hasta ahí, todo bien. ¿Y qué pasa si hubiera escrito de esta manera? Estado civil y hubiera puesto casada. Ahí ya tenemos un problema, porque casada, a pesar de que está bien escrito, tiene una C mayúscula. Y aquí solamente estamos verificando si es soltero. Bueno, en este caso casada no está verificada. Vamos a ponerlo, ingresar su género. Entonces vamos a ponerlo así, femenino. Aquí sí vamos a tener un problema, porque femenino está en minúscula y aquí está con una F mayúscula. Entonces, a pesar de que queremos entrar femenino, el sistema no lo reconoce. Entonces, uno podría decir, no. Entonces, simplemente tendríamos que usar otra función que antes, por cierto, existía, que se llamaba así. Ahora ya eso fue descontinuado en una de las nuevas versiones de C. Entonces, ya no tenemos cómo verificar en mayúsculas y minúsculas. Pero tenemos el problema. ¿Cuál es el problema? Que el usuario tiene que escribir cosas. Y cuando el usuario escribe es muy probable o muy posible que se equivoque. Entonces escribir soltero completo, soltera, pone una S mayúscula, pone todo en mayúscula. Entonces esta no es como la solución ideal. Entonces vamos a ajustar el problema no solo para poderlo hacer como una decisión múltiple, sino para evitar algún tipo de equivocación de ese tipo. ¿Sí? O sea, no hay problema que él venga acá, tenga por accidente el teclado en mayúsculas. Vamos acá, estado civil. Entonces diga soltero, soltero, enter. ¿Sí ven? Masculino. Ingrese la altura, 1,80. La edad, 24. Y dice que no es apto, ¿sí ven? Entonces,
Ahí el detalle es que él no está reconociendo estas cadenas. Entonces vamos a mirar cómo lo podemos mejorar. Entonces vamos a hacer una adaptación. Podemos pedirle al usuario, mostrarle al usuario unas opciones. Entonces dígame si es casado o casada. Entonces sí, yo soy casado, listo. ¿Para qué le pregunta más cosas? Ya no es, ¿cierto? No, voy a preguntarle dos. ¿Es una mujer soltera, mayor a 1,60 y está entre 20 y 25? Entonces sí, entonces hunde la opción 2. No, soy un hombre soltero mayor a 1,65, entonces hundiría la opción 3. Y si hunde la 4, pues es ninguna de las anteriores, porque usted puede estar soltero, pero ser muy bajito. Entonces no es ninguna de estas, ¿cierto? Entonces una anterior. Entonces si escoge la opción 1 o la 4, o sea, la 1 que es casado, o es ninguna de estas dos, no es apto. Si escoge la 2 o la 3, es apto. Y si no, pues no es una opción válida. Entonces mire que este enfoque es más sencillo y se puede describir como una decisión múltiple. Entonces vamos a ver acá. Ya no le preguntamos al usuario toda esa información, simplemente le tenemos lo nuevo acá. Mire, no necesitamos la biblioteca de Stream porque no vamos a hacer comparación de cadenas, ya que ya sabemos que el usuario se puede equivocar muy fácilmente. Puede omitir una letra, ponerlo en mayúscula, etcétera, etcétera. Tenemos nuestra función de obtener el mensaje, que es esta aquí, una variable donde va a guardar el mensaje, un entero. Ojo, aquí lo quise hacer con enteros para que vean la diferencia. Una opción, borramos la pantalla y a esto lo que nosotros llamamos en computación un menú principal, donde va a salir 1, casado, así como en un restaurante, 2, tal cosa, 3, tal otra. Leer un entero, ¿cuál es su opción? Entonces él diría 1, 2 o 3. Esa opción que le escogió, que es un entero, se envía a la función, véalo acá, y esperamos el resultado que se imprime. Mire cómo queda la decisión múltiple. Si es 1 o 4, no es apto. Si es 2 o 3, es apto, y si es otra cosa, es una opción inválida. Vamos a ejecutarlo y miren la diferencia. No nos complicamos con tanta cosa y se puede llevar a una decisión múltiple. Entonces yo digo, no, yo soy casado, 1, ya, listo, no es apto. Mucho más rápido, más eficiente la cosa. Vamos a mirar, no, yo soy un hombre de listo, 3, sí es apto, y acabamos. Entonces mire que no todo problema que se le presente a uno se puede reescribir, se puede llevar a una decisión múltiple, como es este ejemplo. O sea, este problema, tal cual y como nos lo presentaron, tiene que ser hecho con una decisión aniada. Pero lo podemos reescribir, adaptar para que resuelva el mismo problema, ¿cierto? Con algunos ajustes para llevarlo a una decisión múltiple. Entonces ya es cuestión del programador si esta versión le sirve o no le sirve, y si le sirve, pues lo puede llevar a una decisión aniada como está en este árbol, o como esto soporta a una decisión múltiple. ¿Listo? De nuevo invito a la persona que está asistiendo el video a que desarrolle una serie de actividades que hay relacionadas con las decisiones múltiples y anidadas. Se puede llevar anidadas también, y si no, tienen que hacer algún tipo de ajuste como acá, donde podríamos poner opciones 1, 2, 3, 4, 5, o acá también, si basta este valor, y ponerle opciones. Entonces lo invito a que lo haga. ¿Listo? Para no hacer más largo el video, les agradezco por su atención. Muchas gracias.